Hola a todos y bienvenidos. Esto es Toca la Tablet. Ya estamos más juiciosos, estamos más activos y queremos pues que ustedes nos sigan escuchando. Estamos en todas las plataformas de podcast. Hace poco me escribieron que quieren que estemos en SoundCloud. Yo digo, bueno, puede ser. Y nos hablaron de otra red. Entonces vamos a empezar a subir también esos espacios. Nos parece muy importante que ustedes nos puedan tener en su celular, en su computador, en todo lado. Mi nombre es Vladimir Clavijo, hago parte del grupo Crategia y Toca la Tablet se retransmite también en Radio Digital América, esta segunda temporada. Tengo el orgullo de presentar a mis compañeros de mesa. Hoy, en orden de antigüedad, no, de antigüedad en el podcast, porque es que la otra vez me regañó, yo escuchando los podcasts siempre Jason decía que era el viejo, no es el viejo. Es el más antiguo de los que ha estado en Toca la Tablet. Entonces, doctor Jason Cardona, bienvenido. Muchas gracias, doctor Vladimir Clavijo. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad me siento muy orgulloso de esta invitación. Así hacía Jason al principio, ¿no? Siempre, gracias por invitarme a tu programa. No, es tu y luego me dijo, no, es tu programa también. Y yo pensé que era el invitado. Y así arrancó esta relación. Y bueno, sí también tenemos a nuestro antirredes sociales, que justamente en el último podcast de plataformas de citas dio muy buenos consejos y eso ayudó, ya nos llegó por fanaticada, no voy a mencionar personas hasta que me autoricen a mencionar nombres, pero por fanaticada, don Nico Guzmán, le cuento que sus recomendaciones de apps de citas funcionaron bastante bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pero pues sigo solo, eso es duro. No, ya en este momento estoy instalando Twitter para la gente, voy a abrirla nuevamente. Entonces voy a crear mi cuentica ya, porque la he eliminado, entonces voy a empezar Twitter para que me empiecen a seguir. Muy bien. Bueno, les contamos que en este capítulo vamos a tratar, como ya lo deben haber visto en el título del video y en el título del podcast, vamos a hablar de los Oscar. Nos teníamos esa deuda pendiente porque queríamos hablar justamente de las películas que a nosotros nos parecieron más importantes. Hicimos un censo y vamos a hablar de 3 películas, ¿cierto? Sí. Una, Star Wars, que la teníamos muy pendiente desde que fue lanzada y pues Nico odia. 2, pues Guasón, que creo que a todos nos marcó y nos pareció que en estos Oscar de pronto iba a arrasar y con sorpresa no fue así. Y habíamos hablado de Jojo Rabbit también. Creo que con Parásito no hemos entrado todavía y Jojo Rabbit, que ha sido como para mí una de las más... Se me cayó. Si ustedes están viendo, les pido que si ustedes están escuchando esto, vayan al video de YouTube y vean lo que estaba haciendo Nico mientras yo estaba hablando de eso. Muy bien, entonces empezamos. Sí, tenemos a Jojo Rabbit, a Guasón y a Star Wars. Como el geek de este grupo, el más joven, el millennial, el centennial, el bebé de las redes sociales es Nico. Entonces Nico quiere hablar de Star Wars y nosotros pues complementaremos su visión del mundo. George Lucas, tente duro, que lo que te viene es duro. Sí, profe, pero hay que colgar la llamada primero. Sí. Archivo, borralo. Si ustedes están escuchando esta parte, vayan otra vez al video de YouTube y vean a Vladimir mientras está hablando. Muy bien, seguimos aquí. Bueno. Nico, adelante. Bueno, quiero que me digan primero algo, quiero que ustedes me contesten. Para una franquicia y una saga que lleva casi 40 años, ¿creen que el cierre fue a la altura de toda la saga, de todo el universo expandido que se creó aparte de las 3 primeras películas? Pues lo que pasa es que, Jason no ha visto la última. Pero yo te digo qué pienso sobre eso. ¿Comentó la última película, Nico? Sí, quieres darle la apertura. A mí lo que me pasó con esta película es que creo que esta película era la 2. O sea, esta es la segunda de la trilogía. Porque la segunda película de la trilogía de esta última saga fue, realmente no hubo nada, no pasó nada. Fue
meternos mucha información. Creo que el director es diferente, además, al director de la última parte. Entonces, para mí el cierre fue obligado. Eso es como cuando usted está terminando semestre y le dicen, Chino tiene que hacer 3 actividades. Si las hace bien, perfecto, pasó. Pero más allá de eso, no va a pasar. Entonces, creo que fue este señor, lo que intentó fue el director de, que ahí sí tú me corregirás, ni con nombres, pero el director de esta saga finalmente lo que hizo fue meter y tratar de solucionar lo que las otras 2 películas hicieron mal. Y creo que en esa resolución, yo como fanático, me sentí bien. La tuve que ver muchas veces para sentirme bien, pero creo que hubo cosas muy forzadas. Inclusive yo tenía un final diferente en mi cabeza. Cuando yo vi, y bueno, aclaro, los que no han visto la última película de Star Wars, apaguen esta vaina, pero los que ya la vieron, saben que ese beso que hubo fue como, ¿eh? ¿En qué momento esto pasó? Es como cuando uno veía compañeros en la universidad que decía, esta gente nunca ha salido y de repente los ve besándose en una esquina y esta gente ¿en qué momento empezó? ¿Y en qué momento se acabó además? El desparche es muy duro. Sí, total. Entonces creo que a mí, esa es mi opinión, Nico. No. Bueno, pero mira, yo les digo algo, yo no me la vi, es la única que no me he visto porque no porque no quisiera, si tenía planes, me tocó cancelarlos 2 veces para vérmela, me tocará esperar que salga en alguna otra plataforma o no quiero descargarme la pirata porque estoy en una pelea contra la piratería, así sea mínima. Pero es que a muchos Caracol la piratería de Caracol. No, es pasa que salga en Caracol. Bueno, en Caracol sale todo como 3 años después. No, pero sí escuché muchos comentarios. Entonces, gente muy aficionada que se sintió no tan bien con la película, yo no sé qué esperaba, pero lo que más me sorprendió es la gente que no era tan aficionada, a los que no eran fanáticos les gustó mucho, y entonces a mí me causa una reflexión que siempre he tenido con estos asuntos cuando vuelven un libro, una película, o cuando cambian como de un cómic a una película, y es que los fanáticos o los que son como tan adictos a esa trama se imaginan 1000 cosas, y como no ven en el producto lo que ellos se imaginaron, lo que ellos querían, se sienten decepcionados. Entonces sí es, ¿hasta qué punto la película es para eso? Y para rematar digo es, así como ya habían dicho que antes era el final, volvieron a sacar cosas, volvieron a sacar esas 3 películas, y esto es un negocio, pues todos sabemos que esto más que una película es todo un sistema de mercancías y de ventas. Este no es el final de verdad, este es el final por ahora, porque ya después, cuando dijeron que era el final, luego por allá dijeron que tal vez podían sacar otra cosa, que no sé qué, y entonces desde que dijeron el final yo dije, esto no es el final, esto es peor que el circo de los hermanos Gasca, esto es peor que Vicente Fernández, este no es el final, es el principio de los finales, es decir, a mí esto me va a dar otras 3 trilogías, o sea, al menos unas 2 trilogías. Yo estoy casi seguro que va a pasar. Sí, lo que siento es que ciertas cosas forzadas era para que luego dijera, el público nos pidió que cerráramos ciertas historias y ciertos ciclos y por eso sacamos esta spin-off y por eso sacamos esta serie. Y entonces para mí el asunto de la película fue más el modelo de negocio que el producto en sí mismo. Sin terminármela de ver y solamente con el spoiler que mucha gente me ha hecho muy detallado y con las reimpresiones que toman los demás, eso es lo que pienso. No, pero no sé. Yo como fan hablo, súper fan de Star Wars, mega fan de Darth Vader, tengo un póster ahí de hecho, hermano. Siento que hubo muchas incongruencias frente a lo que se planteó en las 3 primeras películas, después en la saga del nacimiento de Anakin, y en estas se usaban muchas vainas que dice, hey man, what the fuck, o sea, se supone que si se supone que en la película se podían curar con el poder de la fuerza porque el man no lo usó para salvar a Padme y evitar ser Darth Vader en un futuro, ¿sí me entienden? Entonces, a mí me gustaron las primeras películas, me encantaron la saga de Luke. Después vieron las 3 primeras de Anakin, dejaron personajes muy bien, o sea, como que se generó mucha empatía con Obi-Wan Kenobi, con Mace Windu, con todos los personajes, con el maestro Yoda, con todos. Pero en esta trilogía, a pesar de que tienen muy buenos actores y se les dio muy buena relevancia, no se generó esa empatía que se creó anteriormente. Entonces la gente sintió que necesitaba tener más peso y ese giro de la trama
no era el que la gente estaba esperando. De hecho, muchos fans dicen que ya esas 3 películas, pues sí, están, pero que ya están tomando como las precuelas como que en verdad tienen más relevancia, como Rogue One, como la de Han Solo, que incluso no tuvo tanto auge, pero fue muy buena. Si no la han visto, se las recomiendo. Y la serie de Mandalorian también es brutal, o sea, en verdad, como que empapa la esencia de lo que es el universo de Star Wars, los cómics, los libros, las series que salieron en Cartoon Network de la Guerra de los Clones. O sea, eso fue lo que yo siento que le faltó a la película, que los personajes generaran más conexión con el público. Porque Adam Driver hizo un muy buen papel de villano, pero un villano en conflicto 3 películas como que no... O sea, en algún momento se te va a acabar la vaina, viejo. Y Rey, a mí me gustó el papel de ella. Siento que no le dieron tanta importancia a Finn. Y Finn era un personaje muy bueno. De hecho, estuve leyendo hace poco y una especie de escena cortada en la cual Finn como que motivaba a los clones a decirles, hey, rebélense porque ustedes mueren y los reemplazan, y en cambio ustedes tienen otro tema y generan otro tipo de importancia, pues la gente los va a querer y van a tener una familia. Y hubiera sido un final bonito para un personaje que en verdad estaba destinado a grandes cosas, pero en la última película lo marginaron totalmente. O sea, le dieron como un cierre rápido, además que todos pensábamos que se iba a quedar con Rey. Cuando pasa al otro es como, no, pero ¿qué pasó acá? Es que no ni siquiera lo invitó a salir, nada. Entonces no sé. Yo quiero, digamos, cerrar el tema Star Wars y se los digo por qué, porque creo que, bueno, obviamente yo considero que nosotros, pues, somos fanáticos, somos, digamos que, no me quiero meter en la lógica del fanático tonto de decir qué es lo que, o sea, meterme en el detalle de fanático. Pero sí creo... Tonto. No, es que siento que hay una discusión que tiende a surgir con esto y es ¿por qué ahora Star Wars le pregunta tanto al fanático sobre lo que tiene que suceder? Hombre, cuando eran las historias, me da pena, pero la sorpresa, incluso desde la primera saga, nadie sabía que Darth Vader era el papá de Luke, nadie lo sabía, ni siquiera en la grabación estuvo, porque además fue doblado. Entonces, él lo que le decía es que había matado a alguien, y eso lo decían después viendo las versiones de todo lo que había pasado en la trilogía. Entonces uno dice, what? Esto es una locura porque nadie nunca supo, solamente lo sabía el director. Con ese tipo de cosas, esas eran las sorpresas que uno esperaba. Y yo creo que ahí es donde la libertad del creador también debe respetarse. Lo que pasa es que Star Wars ya no es un tema de creador. Star Wars ya es una industria de entretenimiento, que alguna vez lo hablamos, sí. Y al ser una industria de entretenimiento, pues ¿qué quiere? Pues quiere darle a lo que el tonto, y ahí es donde entra el concepto del tonto, lo que el tonto considera que debe suceder. A mí, ¿qué fue lo que y cojo el análisis de lo que dice Jason? El que no es fanático de Star Wars y ve esta última trilogía, le encanta, pero cuando uno la ve, uno dice, pero es que hay muchas semejanzas con la primera trilogía, muchas. La forma en que llega Rey. Todo tiene unas similitudes con la historia de Luke, que uno dice, bien, y quisieron meter, no sé, demasiadas cosas para resolver que no se pueden resolver. La historia es suficientemente grande como para que usted pueda le dé la gana. Perdón, Nico, sigue. No. Otro tema que quiero como comentar es que, digamos, como que no les dio un buen cierre a los personajes icónicos de la saga, a Han Solo, a la princesa Leia sí fue bonito su final, pero Luke Skywalker no, o sea, para haber sido en verdad el que destruyó el imperio, el Master of Puppets, y Han Solo que era el bandido, y no fue un buen cierre para ellos. Y yo creo que es lo que se ha hablado con el cambio de director, porque J.J. Abrams dirigió la primera de la nueva trilogía y la última. Y Rian Johnson, que fue el que hizo lo de los últimos Jedi. Claro, o sea, no teníamos al frente a George Lucas, que era el que sabía la historia, y el creador, que fue el que le puso su corazón. Ahorita tenían... J.J. Abrams es muy buen director y ha hecho vainas, o sea, muy bueno. Yo creo que se man con un poco de tiempo y más experiencia puede llegar a estar a la par de Steven Spielberg, porque es muy bueno. Pero con un producto que ya estaba hecho y no sentía como el mismo cariño que cuando uno crea su propio producto. Entonces yo siento que
le faltó darle como gusto no solo a los nuevos fans, sino a los que en verdad seguíamos esto desde el principio. Porque, o sea, que me maten a Han Solo siendo el mega bandido, o sea... Bueno, aclarando que Nico nació cuando... ¿Cuántas sagas había cuando naciste? Ya estaban las tres primeras. Porque No, porque yo soy el 93 y la primera fue el 99, la de Anakin, la de la amenaza fantasma. Pero tú te comes la trilogía no a los 9 años. Tú te la comes. No, pero igual yo me vi las tres primeras, las tres de Anakin en cine y las tres, las de la generación anterior, las vi aquí en la casa, en películas. Digamos que es que también hay un tema de eso, de cuando uno empieza a apropiar ciertos temas y no es lo mismo. Entonces, y acá hay algo con lo que ha pasado en la sociedad contemporánea, y acá yo me estoy atreviendo a filosofar demasiado, pero yo veo que hay dos grandes tipos de películas, unas que son de entretenimiento claramente, es decir, solamente esto sirve para que cuando tú estés desparchado tengas algo que ver, algo que te genere una diversión o te genere algún tipo de emociones en una montaña rusa y te haga agradable ese espacio de tiempo en donde lo estás viendo, entretenimiento. Hay otras que todavía son muy del corte europeo de quiero generar una reflexión profunda, que son más una pieza de arte, pero el problema de estas reflexiones, ¿qué está esperando la gente hoy en día? Y la pregunta es, yo no sé qué está esperando la gente. La gente le pone un montón de expectativas a una pieza. Además, yo pienso, hay que entenderlo como eso, es una pieza. Es decir, si yo hago un libro, yo puedo responder por ese libro. Yo no puedo responder por todo lo que los demás le estén asociando a ese libro. Entonces, cuando pasan una película como las de Harry Potter, del libro a las películas, la gente, no, es que acá esta escena era, y todo el mundo dice una escena diferente. Entonces, ¿cuál es la mejor escena? Pues la que el señor que estaba haciendo la película le dio la gana que fuera la mejor escena para él, y respetémoslo y valoremos la pieza como pieza. No le metamos como tantas cosas porque confunde un poco como todo. Bueno, no sé, es mi impresión que sobreespectamos las cosas y se hacen difíciles. Y bueno, disfrutémoslas. No, yo creo que le doy la razón. No, sí le doy la razón a Jay. Wow. Pero recuerda que antes esto era una sección que se llamaba Nadie tiene la razón, entonces la cagaron. Lo que pasa es que Jay tiene razón, porque me pasó lo mismo con Harry Potter, porque yo me leí los libros y después fue así, como no, así no pasó. Acá haciendo una sociología después, de los ojos. Yo me vi primero las películas del Padrino. Pero cuando me vi las películas del Padrino, que son muy buenas, y hace mucho no se hacen películas de calidad como las dos primeras del Padrino, que en verdad todas las pasan y yo las veo así una tras noche, porque son muy buenas las dos primeras. Me encantó y no había ojeado los libros. Después los chequé por encima y dije, wow, tiene muchas diferencias, pero la pieza fue muy buena y captó la esencia del personaje. Entonces ahí lo que hice ya es, por eso digo, lo full la razón. Y hay que responder por la pieza y disfrutarla, ¿sí? O sea, ya uno tiene que dar unas cosas al lado y disfrutar lo que hay, porque sería peor que no estuviera. Esto suena como Jay tiene la razón, asterisco, pero igual me parece una mierda Star Wars. La última. No, Yo ahí quiero cerrar el tema Star Wars y lo quiero cerrar diciéndoles que eso que acaba de decir Jason es totalmente cierto. Es como, Jay tiene la razón, respetemos la pieza, respetemos al director, pero me cago en la última pieza, porque así eran los comentarios en el podcast anterior, ¿no? O sea, esa mierda no tuvo que haber existido. Eso lo dijiste. Me paro en la raya de que la última no se tuvo que haber hecho de esa manera. Yo también me paro en la raya y eso me gusta. Bueno, muy bien, cerramos Star Wars y vamos con ya entramos con una de las películas que tuvo mayor impacto mediático, porque además la expectativa que había, y aquí sí estamos hablando de un tema de fanáticos y de gente que no conocía el tema del Guasón, lo conocía como por Batman, como que sí, es un payaso que como que se ríe todo el tiempo. O sea, para la gente la referencia es Jack Nicholson riendo en la versión que hizo en los 80s, pero el Guasón la rompió. Entonces, Jay, tú viste el Guasón, ¿cuántas veces la viste? ¿Te gustó? ¿Te gusta el tema de los cómics? No, de eso sí nunca te he preguntado con respecto a Batman y esto. ¿Conoces un poco la saga? ¿Te gusta? Digamos que yo soy medio geek, es decir, a mí me gustan los cómics. A veces mis amigos me prestan cómics, a veces hablamos de cómics, las películas de cómics me encantan,
pero no soy como el que se sabe en la edición, pasó. Y ahí viene el primer tema con Guasón. Yo esperaba ver una película de Guasón como un poco lo que estaba pasando en el universo cinematográfico de Marvel, y es una pieza que entra a todo el sistema. Pero el Guasón, creo que lo último que tiene que ver es con el personaje de cómics del Guasón, y eso fue lo que más me enamoró de la película. Y el Guasón era simplemente la excusa para hablar de otros temas. Bueno, y creo que igual que a mí, a mucha gente le enamoró era que se tocaran tantos temas que nos hicieron sentir identificados. Nuevamente, spoiler alert, si no te las has visto, cuelga, apaga, nos escuchas en la próxima, tenemos más podcasts antes y después tendremos más. Pero entonces el Guasón para mí se trata del fiel reflejo de las personas que vivimos en la actualidad, en donde estamos en un mundo que nos trata como una mierda, y donde seguramente tenemos un montón de problemas, llamémoslos enfermedades mentales o no, y cómo a veces respondemos, no siempre de la mejor manera, a todas esas adversidades, y cómo, a pesar de entender todo esto, la sociedad al final nunca nos termina entendiendo. Entonces yo creo que todos sentimos como, ay, sí, en alguna parte yo me identifico cuando a mí me echaron, cuando me enteré de esto, cuando yo quería llorar y pareciera que reía, y todo ese montón de temas. No creo que nadie se haya identificado cuando empezó a matar gente, pero seguramente todos sí nos identificamos en ese momento, y yo más de una vez quería coger a este man y como fue, pucha, ¿cómo después de esto me tratas así? Después de tanto, entonces pues para mí fue genial, además de que la visual, a mí me encantaban muchas tomas de la película, exquisita en ese sentido. Y yo no soy de los que trata de ver una película, la fotografía y la dirección de arte, el vestuario. No, yo voy y como digo, yo la disfruto, independiente de lo que tenga ahí. Pero en esa había unas tomas que decía, muy buenas, nada rebuscado ni elaborado, pero con como una sensibilidad increíble. Y yo digo, eso es de mis favoritas del año pasado. Don Nico. Bueno, a mí con el Joker me pasó algo muy curioso, y fue que yo tuve que verla 3 veces, porque la primera vez que la vi fui como fanboy, fiel seguidor de Batman. De hecho tengo un Batman atrás, y lo pueden ver, tengo como 3 y un póster. Entonces, yo soy full seguidor de Batman, sé la historia de origen del Joker, las 3 historias de origen, todo lo que ustedes tengan que saber, yo me lo sé. Entonces la primera fue como, no, pero ¿cómo es posible que no hayan puesto eso? Y yo como, hey, miremosla otra vez. Y la volví a ver y me empezó a gustar. Y yo, no, veamos una tercera vez para terminar de generar un feeling. Y sí, o sea, me gustó al final el tema de cómo una persona, la sociedad lo va empujando de a poquitos, lo va rechazando y lo va llevando a sacar lo peor de uno. Y llegar al punto en verdad de la desesperación de decir, hey, te estás burlando de mí, no deberías porque soy tú igual. Y el man empieza a decaer de una manera muy, muy bien hecha, muy bien, ojalá de a pequeñas cosas, como que él empieza como a tratar de mirar como, y me gustó mucho la empatía que genera con el público. Se me hizo que el papel de Joaquín Phoenix fue brutal, el man se preparó full para el papel, y entendí que fue un Joker totalmente diferente, que fue una historia de origen con una libertad propia de creación, una historia que jamás había pasado. Me gustó mucho, siento que de verdad estuvo muy bien hecha, después de verla 3 veces claramente. pero ¿Cuántas veces pero te sí, viste las otras? digamos la de los Vengadores, la de Endgame, me la he visto yo unas 6 veces más o menos, 6, 7 veces. Yo me la he visto más veces, creo. Eso sí ha sido complicado. Una cosa, Nico, ¿terminaste tu comentario de Guasón? Sí. Yo quería retomar varios puntos. A mí el Guasón me generó, la fui a ver justamente con Ramiro Parias, con un gran amigo, y cuando salimos nos pasó algo, y es que quedamos con un estado de shock, que no podíamos hablar del todo de la película, porque te quedas como, me gustó mucho, no era lo que me esperaba, que fue lo que decía Jay, no era lo que me esperaba, me gustó mucho, pero cuando la volví a ver, yo la he visto unas 6, 7 veces, yo la tengo, y cada vez que la veo encuentro más detalles desde el principio, y empiezo a hilar una cantidad de cosas, pero la palabra para mí del Guasón es un nervio expuesto.
y un nervio expuesto genera dolor. Entonces, lo que decía Joaquín Phoenix y lo que le decía el director, y pues lo han mencionado mucho en podcast y con gente especializada, que el tipo decía, mira, a mí me importa un pito su película en el sentido de yo voy a hacer mi actuación. Robert De Niro le huía al tipo, no se reunió nunca con él, tenía miedo, porque el tipo es de método, el tipo estaba metido en el papel. Y él dijo, yo hago las escenas, si hay que repetirlas, no sé cómo las vas a hacer. Yo voy a crear un personaje al que la gente no le va a tener empatía. Y la verdad, pasa todo lo contrario. O sea, si decimos que él quería hacer eso, lo siento, no lo lograste. ¿Sí? Como artista no lo lograste, sí, que ese era el objetivo inicial. De pronto la magia del director, la magia en lo que empezó a construir, lo que hizo fue que nosotros nos conectáramos demasiado con el dolor de él, con su infancia, y creo que tocaba muchas de las cosas que hemos vivido en algún momento de la vida. No creo que sea una cosa que, si alguien lo ha vivido completamente, es alguien que está en un psiquiátrico, ¿sí? Y hay referencias de películas, y no lo digo como referencias de a este plano se parece a no, sino que esto es la suma de muchas películas que yo tengo referencia en mi cabeza, y hay una que nadie menciona, pero Días de Furia es el mejor ejemplo de lo que es el Guasón. No sé si la han visto, trabaja Michael Douglas, y es un tipo que está en el carro, está en un trancón, y de repente el man dice, está en problemado, no le dejan ver a su hijo o a su hija, y el man de repente se baja del carro y manda todo al carajo. Y a partir de ahí empieza una saga de situaciones donde una persona del común termina siendo el ser más violento, mata gente, no sé, termina con armas, termina metido con traficantes, le pega a pandilleros, se agarra con gente en McDonald's, y un policía lo empieza a perseguir para entender un poco por qué este personaje cambia tanto durante toda la historia, y son 24, bueno, son 12 horas la historia, pero es muy parecido en ese sentido al Guasón. Es que el Guasón no nos van contando el día, sino es toda la saga de situaciones que lo van llevando a... Y siendo una historia de origen, ya dijeron que van a hacer Guasón 2. Yo no lo haría, pues, pero yo no soy el creador del Guasón en ese sentido. Guasón no tenía nombre, aquí tiene un nombre, y hay muchos detalles que en el Guasón uno dice, déjenla así, primero. Segundo, dejen la pieza, porque la pieza ya no admite un hiperrelato. Esto ya es un relato cerrado, no lo abran más, pues ya dijeron que van a hacer la segunda parte, no sé cómo. Pero al final de todo esto, dime. No, yo siento que ellos tienen como ahorita, no sé si ellos tienen como una libertad en este momento de poder de explotar el personaje desde otro punto de vista, porque tuvieron primero la libertad para crear el personaje diferente, que es lo que ahorita no tienen las películas de cómics, que por eso las tienen tan encasilladas. Porque, ¿dónde está la diferencia? En que las películas de cómics se basan en eso, en los cómics, y tratan de ser fieles a eso. El Guasón dijo, voy a hacerla con el nombre, pero va a ser una historia totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa? A la gente le gustan las historias nuevas o tener otro tipo de creación de contexto. Y bueno, y si está muy bien hecha es mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero llegar a aquel tema. Ahorita está en el cine la película de Aves de Presa y Harley Quinn. El tema es, tienen que ser muy fanáticos del cómic para entender qué es lo que pasa con Aves de Presa, porque ya te pidieron el personaje de Harley Quinn y dice, bueno, está bien, pero las otras chicas casi no las conocen, muy raro. Pero igual tienen que ser lineales al cómic. ¿Qué pasa con el Guasón? El Guasón tuvo una historia de origen diferente y hace un personaje que en verdad ya tiene relevancia en la cultura pop, al darle una nueva historia de origen, pues, y la libertad de hacerlo. Entonces ellos pueden decir, vamos a hacer Guasón 2 y no nos vamos a seguir pegando en ningún cómic, y a ustedes les va a gustar la historia porque vamos a explotarlo de la manera que nosotros queremos hacerlo. Entonces siento que ahí es donde les funcionó. Yo acá apoyo a Hablado, porque el asunto es que cuando construyen este Guasón hacen una historia y la cierran muy bien, y justamente lo que tienes está completa. Si tú tratas de abrirle algo, va a pasar lo que pasó con las otras de las que hemos estado hablando de Star Wars. Ya todo el mundo va a tener no, entonces esto se trata sobre las depresiones y sobre los monstruos mentales. No, esto se trata de una sátira, una apología al tema de la corrupción y la modernidad y el caos. Y no, eso es una cosa de acción, y entonces como que, y al final nadie va a salir feliz. Entonces para mí
en este punto, una película como El Guasón sería mejor que sacara otra película, denle otro espacio, haga otra cosa, pero es muy complicado que logre que le guste al público. Y acá el problema es, tal vez tengan libertades, pero sigue estando dentro de una industria. Y cuando sigue estando dentro de la industria, lo que los mueve al final es que eso le platica. En la misma película o en las taquillas o en lo que se puede hacer después de eso. Finalmente creo que yo no, hasta los niños creo que lo entienden porque saben que no sale película o no sale cartoon, o animación o lo que sea, si no hay una serie de merchandising después que sostenga eso. Obvio. Pues esperemos a ver, la verdad, porque es que en ese punto sí les doy como... Es complicado porque hay un juego, que lo busquen para Play, se llama Hellblade, Senua's Sacrifice, que es la historia de una vieja en un mundo nórdico, que igual el eje principal es que ella tiene que pelear contra su esquizofrenia, y son sus villanos. Y sobresalir, entonces... Es muy buen juego. Yo dije, no quiero más. Yo lo jugué y dije, no, que ahí murió el juego, no quiero más. Pero el año pasado anunciaron que va a salir el 2 y se aumentó como la expectativa porque el intro se ve muy bueno. Entonces, como que la industria te mueve. Pero yo siento que los juegos, la gente que se arriesga por lo diferente, les puede funcionar. Pues, den una segunda oportunidad al Joker, todos vayan. No, yo igual voy a ir. Yo voy de No, claro, sí. Pero solo claramente va a pasar. Porque, o sea, yo lo que digo es, la gente. Sí, y creo que es, yo ahorita estoy en la maestría de una universidad aquí en Bogotá, como docente, y es una de las cosas que les estoy enseñando a mis alumnos, ¿no? El tema del hiperrelato y el relato hipermedia tiene eso, y a veces confundimos el relato hipermedia con el transmedia, y son cosas diferentes. Entonces, digamos que ahí lo que sucede con el Guasón, para mí el Guasón, como historia, no la película, la historia del Guasón en el cómic y en todo lo que se ha hecho, es una historia que tiene la condición de relato hipermedia. Es decir, yo puedo hacer lo que dijo Jason, yo puedo tomar esto y totearlo y sacarlo para que la gente diga como, wow, qué buena historia esta y qué bueno, por ejemplo, es como ver el videojuego de Batman Arkham. Entonces uno, es espectacular. Entonces un amigo lo jugaba y yo era como, qué chévere la historia, y el Guasón de alguna manera está en todo el proceso. Pero eso lo permite un personaje como esos, ¿sí? O sea, esa historia es un hiperrelato. Pero cuando ya lo vuelven transmedia, es decir, ese relato ya pasó a otro medio, y en este caso el cine logra hacer pues es una obra de arte de alguna manera. Para mí es la fotografía, la música, además, porque ¿qué ganó? En Oscar ganó mejor actor y mejor música, ¿sí? Y ese cello es lo que duele, porque literalmente duele. Uno dice como, oh, por Dios, sí, es triste, te acongoja. Esa obra para mí está cerrada. Ya bien, si hacen Guasón 2 y es toda la rebeldía y entender por qué Batman termina tomando, no sé, el niño que conocimos se convierte en Batman y ya nos muestran cuando tiene 15 años y se va a enfrentar a este man que ya tendría no sé cuántos años, 55 años, pues le va a dar en la jeta y ya, y no, pasamos a una historia de acción. Yo creo que en esa línea, atreviéndome acá mucho, yo no creo que pueda chocar Batman, al menos que sea un Batman anterior a ese Bruce, chocar Batman con Guasón, porque no va a dar. O sea, este man ya está viejito ahí, o sea, pues como personaje, o sea, uno no se imagina, al menos que sea el abuelo del Guasón, y como... no. No, yo siento que más que eso, primero, antes de cerrarme, quiero comentar, no sé si fue a mí me gustó una escena mucho, que es cuando el man va bajando las escaleras y empezó a bailar. Me pareció, para mí así fue la mejor escena de la película. O sea, para muchos. El importaculismo del man de lo que había acabado de hacer y relajarse, como darse su espacio como de felicidad, esos 5 minutos de felicidad mientras bajaba las escaleras, como que fue su desapego a la realidad. Me gustó mucho la trascendencia, el papel, todo me gustó mucho, de verdad. Siento que es mi escena favorita de la película. Pero ahora, con lo que dice Jay, yo siento que este Guasón no va a ser el Guasón villano de Batman, sino que va a ser el que inspire o no sé, o le ceda la batuta al Guasón con el que se enfrenta Batman en su tiempo. Yo siento que este
lo que dice Vlado es que como bueno, lo que pasa es que en las líneas de los cómics hay tres guasones, ¿no? Hay que aclarar. Y en un punto los tres se conocen. El tema es que yo creo que más que nada es eso, es una historia de origen de una historia que va a ser historia de origen para otra persona. Siento más que en el Guasón 2, si es que la llegan a hacer, pueden tocar primero que lo motivó, o sea, mostrar más en realidad como qué fue lo que pasó realmente con su papá, como que empiezan a cerrar, que cierran cabos que tal vez dejaron abiertos, ¿saben? Más allá de si va a haber un enfrentamiento como de cómics, no, yo siento que va... No. Porque la película no tiene nada ligado a un cómic. Creo que no es una película en donde Batman siquiera sea un personaje. Exacto. Exactamente. O sea, Exacto. A duras Tiene que penas, estar. los Wayne ahí fueron como cosas secundarias, o sea, súper lejano. O sea, es la fantasía Exacto. de la mamá, o sea, ni siquiera es de verdad. No, y me Exacto. gusta, una cosa que me gustó de eso es el Thomas Wayne. Es muy, siempre nos lo habían presentado en las otras como el buen hombre, y este man es el que termina incitando, o sea, este man es la gasolina, el fósforo es el guasón, pero este man es la gasolina. El man cuando dice, quien se cubre la cara es la gente que no tiene educación, la gente que no, que eso es echarle gasolina al pueblo. El man le echó gasolina, este man dijo, sí, pues vamos a hacerlo, y terminó siendo el inspirador para que la gente se enloqueciera, pues la gasolina la echa este tipo. Y ese personaje me gusta es por eso. En el Guasón me gusta que nada de lo que pensábamos que sucedía realmente sucedió. Me gusta inclusive la única aparición de Alfred es impactante porque uno a Alfred siempre lo ve muy educado, si uno lo percibe, aunque es un tipo que ha estado en guerras, ha hecho cosas, pues siempre está muy adusto. Aquí el man se sale de casillas y ahora se, más o menos, pues porque el que está viendo con el chino, pues sí, un poco en esa lógica. Creo que eso fue lo que también nos gustó. No hay que humanizar a los personajes, porque ni los Wayne son tan buenos, ni el Guasón es tan malo, son humanos. Entonces, eso no fue lo trascendental de la película. Pero acá le hemos tocado el punto más importante. Sí, señor. El punto más importante que tiene que ver con el asunto de los trastornos mentales. Uno, es muy importante porque lo hemos venido hablando en nuestros programas y en esos días recordábamos que tenemos mucho más pendiente alrededor del tema. Pero dos, cuando decían, no, es que yo no quería ser empático y se empatiza porque todo el mundo se ve reflejado, pues pucha, estamos como sociedad vueltos tan mierda, mental y emocionalmente estamos todos tan jodidos que en vez de volverse antagonistas nos volvió, lo amamos, lo deseamos y dijimos, ahí estoy yo, me veo reflejado en eso. Y eso es un tema muy profundo de la sociedad. ¿Por qué esa película ha sido tan exitosa? Y es porque refleja la sociedad actual y sus problemas actuales. Y eso es algo que debería hacernos un doble clic, no solamente en temas audiovisuales y entretenimiento, sino también como, fue pucha, o sea, bueno, y después se traen a decir que acá en Colombia no necesitamos psicólogos, pero o sea, como estamos muy jodidos y tenemos que empezar algo, o sea, como sociedad, por la misma sociedad, porque solamente esto habla de lo mal que podemos llegar a ser y de una cosa que así puede pasar. Ya sea acá en Bogotá, quienes no lo saben, han pasado unos temas sociales bien importantes y está demostrando que cualquier fósforo conecta con un montón de gasolina que hay en el sistema y ¡puf! Exactamente, ya hablaremos en un futuro sobre ese tema. Bueno, chicos, lamentablemente no vamos a alcanzar a hacer Jojo Rabbit. Un poco la solicitud de algunos de nuestros oyentes es que de pronto se nos está yendo muy largo a veces el podcast y lo que pasa es que mientras vamos adaptando de nuevo a tener un poco más cerrado el tema, nos va a tocar como ir cortando. Entonces nos queda pendiente Jojo Rabbit, que yo creo que la podemos estar grabando muy pronto para que continuemos con esta saga del tema de los Oscar y de pronto involucrar una más. Sí, pues yo no vi Parasite. ¿Cómo? Y Parasite, podemos hablar de las dos películas en el próximo podcast. Por ahora, pues muchísimas gracias a Nico, que nos ayudó también a tener una visión, ya un poco fuera del chiste, tener un poco la visión desde estas distintas generaciones, cada uno ve desde un punto de vista, y eso me parece muy importante que lo podamos validar. Entonces, a Nico, muchas gracias por estar conectado con el tema y espero que en la siguiente también podamos seguir charlando. Eso suena como si lo fuera a echar. Sí, no, van a hacer video de recopilación de mis mejores momentos. Y va a sonar música suave.
Hay Exacto. una luz. Un lugar. Bueno, entonces cerramos este capítulo de Toca la Tablet, ya nuestro capítulo 14. Pues muy contentos por toda la recepción, agradecemos los comentarios que nos han enviado. Vamos a empezar a mencionarlos en el próximo podcast. En este no lo hicimos porque igual tenemos que solicitarle algunos, pues, los permisos para que nos dejen poner sus nombres en estos podcasts. Pero nos parece muy importante que lo hagan y que lo sigan haciendo. Les agradecemos mucho todos sus comentarios. Bienvenidos, suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Pueden suscribirse también a los podcasts en Deezer, en Spotify, en iVoox y en los que vamos a seguir abriendo. Nada, chicos, una salida rápida, Nico, Jason, para cerrar este podcast. Bueno, muchachos, que los vaya muy bien y chao. Disfruten todas las películas y escríbanos, tocanlatable@gmail.com y nos vemos en la próxima. Ok, un gusto, nos vemos después y sigan tocando la tablet. Estamos hablando. Chao, chao.